Ya está grabando. Eh, ya está. Entonces, hoy ya toca hablar sobre carbohidratos y esta parte sí es importante que se la aprendan bien porque es lo que más viene en el examen, porque son 3 temas y todo se relaciona, ¿ya? O sea, todo se va a empezar a relacionar, incluso en seminario y todo, se va a empezar a relacionar. Y ya esto incluso es importante porque en el final también les va a ayudar, ¿ya? Entonces es sumamente importante. Miren, la verdad que los otros temas no han sido tan importantes y no les he puesto tanta como relevancia. Pero este sí es muy importante que presten mucha atención. ¿Me están escuchando? ¿Me pueden escuchar y ver la pantalla? Sí ¿Alguien se me ve, sí se confirma? escucha. Ya, gracias. Bien, entonces vamos a ver hoy día la semana 4, que es de carbohidratos 1. Primero lo que vamos a hablar es sobre el metabolismo intermediario, ¿ya? Eh, el metabolismo intermediario va a ser un conjunto de reacciones que va a ocurrir en nuestro cuerpo con la finalidad de captar, guardar, liberar y utilizar energía. Ya todo ese proceso lo va a hacer. Captar, bueno, cuando tus células, por ejemplo, comes algún alimento, hablando ya de carbohidratos en sí, por ejemplo, el arroz, comes arroz y, y ahí tu cuerpo capta la energía que necesita del arroz. Guardar porque después, por ejemplo, como puede guardarlo, más adelante vamos a ver, como grasa, ¿ya? Puede guardarlo también como glucagón, que también es una reserva. Libera cuando lo necesita. Por ejemplo, tú no has comido y porque estás estudiando full para los exámenes y vas a la universidad, tu examen sin desayunar. Ya, entonces ahí lo va a liberar y va a utilizar esa energía que no tienes en ese momento, que no dispones, lo utiliza y chévere. O sea, normal, tu cuerpo ya tienes energía y ya la puede usar. ¿Ya? Esta energía va a estar destinada a diversas funciones. Por ejemplo, el cerebro netamente trabaja con glucosa. El cerebro netamente trabaja con glucosa. Entonces, cuando ya tu cuerpo ve que no estás comiendo, entonces el glucagón se libera para que la glucosa llegue hasta tu cerebro, ¿no? Entonces, esa, por ejemplo, sería eh, uno de los lugares a donde esta energía va a viajar, ¿ya? Por ejemplo, también estas transformaciones de todo lo que sucede en el metabolismo intermediario permiten degradar macromoléculas, porque el metabolismo intermediario ahorita no nos enfocamos mucho en carbohidratos nada más, ¿ya? En metabolismo intermediario vamos a hablar de todo en sí. Entonces, cuando nos referimos a degradar macromoléculas, nos referimos, por ejemplo, a los carbohidratos como tal, a los lípidos, a todo lo grande para volverlo chiquitito. Por ejemplo, las proteínas, para degradarlas, lo más chiquitito que puedes degradarlas es en aminoácidos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, para degradar macromoléculas como las proteínas también. Y también no solo para degradar, sino para sintetizar, ¿ya? Por eso acá le pongo degradar y también sintetizar. ¿Por qué, Thais? Porque a veces hay cosas que, por ejemplo, tú no te las comes, ¿no? Eh, por ejemplo, la vitamina D es sintetizada por tu cuerpo a partir de colesterol, por ejemplo, ¿ya? Entonces, tú no te estás comiendo vitamina D, simplemente que por el sol y gracias al colesterol, tu cuerpo va sintetizando vitamina D, ¿ya? Entonces, por eso sintetiza moléculas también, no solo las degrada, para también obtener energía. ¿Dónde se da la obtención de energía? En la mitocondria. Eso que quede clarísimo. Esto no solo para ahorita, sino para la próxima, para mañana que nos va a tocar la otra clase, para pasado que nos toca la tercera clase de carbohidratos y para todas las clases que nos restan, la obtención de energía se da en la mitocondria. Eh,
Y Thais, ¿qué tiene que ver la mitocondria? La mitocondria es importante porque quizás en su examen les pueda venir el músculo de tu pierna, o sea, así no va a venir, ¿no? Pero es un ejemplo. El músculo de tu pierna tiene más mitocondrias que tu corazón. ¿Ustedes qué dirían si la mitocondria se encarga de la obtención de energía? ¿Ustedes qué dirían? ¿La de tu corazón tiene más mitocondrias o la de el músculo de tu brazo, por ejemplo, de tu antebrazo, tiene más mitocondrias? ¿Qué responderían ustedes, chicos? Ya, la respuesta sería la de tu corazón. ¿Por qué, Thais? Porque mientras un músculo más trabaje, entonces va a tener más mitocondrias, ¿ya? Más mitocondrias. Por ejemplo, si yo soy deportista y mi hermana no, que no es deportista, nos comparan, ya, y yo, por ejemplo, corro, los músculos de mi pierna, de mis piernas, van a tener más mitocondrias que los de mi hermana, porque trabajan y hacen un esfuerzo mayor, ¿ya? Y necesitan más energía. En cuanto al metabolismo intermediario, como tal, va a ser una suma de todas las vías metabólicas. Pero de ahí, ¿qué es una vía metabólica? La vía metabólica va a ser, van a ser reacciones que van a estar mediadas por enzimas, ¿ya? Por ejemplo, esta es una vía metabólica. Este sustrato, gracias a esta enzima, se convirtió en este producto. Regio, bacán, ya. Ahora, este sustrato, porque este producto ahora se vuelve un sustrato. Y este sustrato ahora, gracias a otra enzima, se vuelve otro producto. ¿Me entendieron? Es así, es secuencial. Un sustrato y luego este se vuelve un sustrato para convertir por otra enzima en un producto. Por ejemplo, Thais, ¿cuál es una vía metabólica? La glucólisis. La glucólisis que vamos a ver justo hoy es una vía metabólica. ¿Ya? Y como les pongo aquí, el producto de una de las reacciones es el sustrato de la otra, de la siguiente. Como les decía, este sustrato se convirtió en este producto, pero ahora este producto va a ser sustrato de otra enzima. ¿Ya? Y Thais, ¿y cómo se les llama a estos? ¿Cómo, o sea, cómo les digo? ¿Les digo productos o les digo sustratos? ¿Cuál es su nombre como tal? El nombre de estos son metabolitos, ¿ya? Metabolitos. También se les conoce como intermediarios metabólicos. Metabólicos. Ya, como intermediarios metabólicos. Listo. Entonces, hasta ahí ya está esa parte de vías metabólicas y sobre metabolismo intermediario. Acá les he puesto un cuadrito que es importante saber que el NADH, como ya habíamos visto en la clase anterior, el NADH, por ejemplo, ¿en cuál participa? En la formación, ¿se acuerdan que habíamos visto para que los que no son desoxi se vuelvan desoxi? O sea, para que haya una desoxidación. Para eso participa el NADH, ¿ya? Y este NADH viene de la vía de las pentosas. Vía de las pentosas. Es importante que más o menos se lo sepan. La vía de las pentosas, chicos, no lo van a aprender porque no es tan relevante, pero sí es importante saber que el NADH proviene de la vía de las pentosas. Eso sí es importante. Y otra cosita que siempre se recalca es que el GTP es similar al ATP. Por ejemplo, habíamos dicho que para que se forme adenina, el proceso está mediado por el GTP, ¿ya? Esa es la moneda de cambio. Y para que se forme guanina era el ADP, perdón, el ATP. Esa era la moneda de cambio. Entonces, ambas son monedas de cambio,
pero generalmente el ATP es el que más nos va a servir y el que siempre vamos a escuchar en la glucólisis, en el ciclo de Krebs, en todos lados, ¿ya? En todos lados que vamos a ir viendo, en todos generalmente se escucha el ATP. Ah, y no se confunda porque también hay un NADPH, ¿ya? Entonces son diferentes, el NADPH y el NADH. Listo. Entonces, hasta ahí ha quedado claro, ¿no, chicos? Ya, espero que se haya quedado claro. En fin, el metabolismo es la suma, básicamente, del catabolismo y del anabolismo. Thais, ¿qué es el catabolismo y qué es el anabolismo? No entiendo. Ahorita lo vamos a ver, ¿ya? Pero acuérdense de eso, metabolismo, unión de catabolismo y anabolismo. Aquí está el catabolismo. El catabolismo básicamente es la degradación. La degradación por hidrólisis. O sea, tú quieres algo que sean macromoléculas. ¿Para qué? Para que se vuelvan en partículas más pequeñas con la finalidad de que puedan ser absorbidos, se puedan absorber y puedan ser útiles para tu cuerpo. ¿Ya? Por eso es que se da el catabolismo. En el catabolismo, como lo que se hace es degradar, entonces se libera energía. No se utiliza, sino que se libera energía. ¿En forma de qué? En forma de ATP. Entonces, cada vez que les digan catabolismo, es porque básicamente estás ganando ATP, porque se están liberando ATP. Y esa energía sirve para reacciones acopladas. En un ratito voy a explicar qué son energías acopladas. Sigamos con catabolismo. El catabolismo va a tener 3 etapas, ya 3 etapas. Aquí tenemos, por ejemplo, a las proteínas, a los triglicéridos, al glucógeno. Listo. Estas proteínas, triglicéridos y glucógeno van a ser macromoléculas. Macromoléculas. Justo lo que les decía aquí, ¿no? Que, ¿dónde son? Bueno, que degrada en el metabolismo intermediario, se da la liberación de macromoléculas. Entonces, estas son las macromoléculas que tu cuerpo quiere degradar. ¿A través de quién? Del catabolismo. En la primera etapa, estas macromoléculas van a hacerse más pequeñas, pero no lo suficiente, sino un poquito nada más. Y aquí se va a liberar ATP, sí, pero en muy poca cantidad, ¿ya? Muy poco ATP. Muy poco ATP. Y en este proceso, ¿qué pasa? Las proteínas se vuelven aminoácidos, los triglicéridos pasan a ser glicerol y ácidos grasos, porque en realidad triglicéridos se escribe así. Entonces, ¿ya? Entonces, estos triglicéridos van a ser ahora glicerol y ácidos grasos. Y el glucógeno, glucosa. ¿Ya? Pasa a ser glucosa. ¿Qué más pasa, Thais? Bueno, va a pasar a una segunda etapa en la que estas moléculas que ya no son macromoléculas, sino ahora son moléculas más simples, ya, moléculas simples. Estas moléculas simples, van a transformarse y van a llegar a ser todas acetil-CoA. ¿Ya? Todas van a llegar a un punto en común en el que se convierten en acetil-CoA. Y Thais, ¿aquí se libera más energía? Sí, se atrapa más energía en forma de ATP, ¿ya? Y por último, ya la última parte a la que llegan es en esta vía final, que primero van al ciclo de Krebs, luego van a la cadena transportadora de electrones y finalmente a la fosforilación oxidativa. Los productos finales que se van a obtener, por ejemplo, son el dióxido de carbono,
son el agua también, ¿ya? Y esos ya son productos como que ya nosotros no usamos, ¿no? Ya son productos de desecho. Pero lo que se quiso hacer con todo este proceso, ¿cuál fue la finalidad? Conseguir ATP, ¿ya? Conseguir ATP. ¿Y dónde, Thaís, es la parte en donde más se consigue ATP? Por ejemplo, de los carbohidratos, en la glucólisis, en el ciclo de Krebs, como todos habíamos pensado, o sea, no sé, al menos yo antes de entrar a bioquímica siempre decía el ciclo de Krebs, cuándo me voy a aprender todo el ciclo de Krebs, me voy a aprender el rap del ciclo de Krebs, no sé qué. En realidad, de donde más se saca energía no es del ciclo de Krebs, o sea, de donde más obtienes ATP no es del ciclo de Krebs, es de la cadena transportadora de electrones. Cuando ya nos toque llegar a eso, me parece que es en la carbohidratos 3, creo. Ahí vamos a ver que esta cadena transportadora de electrones eh, nos da bastante ATP, o sea, nos da bastantes moléculas de ATP. Y nos damos cuenta que el ciclo de Krebs y todo lo que pensábamos que era súper importante, o sea, sí es importante, pero la cadena transportadora de electrones que yo antes de entrar a bioquímica no la había escuchado, sinceramente, sí nos da bastante moléculas de ATP, ¿ya? Eso es lo que se quiere en el catabolismo. Entonces, esta básicamente es el catabolismo, con sus 3 etapas. Thais, pero tú me dijiste que el metabolismo no era solo el catabolismo, sino el anabolismo. ¿Qué es el anabolismo? Lo contrario del catabolismo. Este proceso es biosintético, o simplemente le pueden decir sintético. ¿Por qué? Porque en este proceso se hace la síntesis. Yo ya les había explicado cuando vimos enzimas que la síntesis era formar algo nuevo, ¿no? ¿Con qué? Bueno, yo tengo, por ejemplo, en mi paleta de colores no tengo rosado. Entonces, ¿qué hago? Con vino blanco, con vino rojo y me da rosado. Y me da rosado. Listo. Eso es lo que hace el anabolismo. Básicamente combina cosas que ya tiene, las pasa por una enzima y crea otra cosa que no tiene tu cuerpo ahora, ¿ya? Y es algo que tus células necesitan, por eso lo está creando. Este proceso es lo contrario al catabolismo. Este proceso no, en este proceso no ganas ATP, ¿ya? Sino que pierdes. ¿Por qué? Porque tienes que utilizar ATP y NADPH, ¿ya? NADPH. ¿Se acuerdan que yo les dije que hay un NADH? Este NADH le sirve a, a los ácidos nucleicos, ¿ya? Eso es para los ácidos nucleicos. Pero el anabolismo necesita NADPH. Ya no se confundan porque a veces en las alternativas en el examen les puede venir NADH o NADP y ustedes se pueden confundir. Entonces, son, o sea, tienen las siglas similares, pero no son iguales. Ahí se utilizan para cosas distintas. Entonces, este proceso requiere energía y justamente ambos, tanto el catabolismo y el anabolismo, se conocen como reacciones acopladas. Ya, aquí lo voy a explicar rapidito. Reacciones acopladas. ¿Sabéis qué es una reacción acoplada? Una reacción acoplada quiere decir que lo que ganaste en el catabolismo, por ejemplo, 2 ATPs, justo el anabolismo necesita un ATP. Entonces, este que está ahí disponible, lo utilizas aquí. Lo utilizas aquí y como restante te queda un ATP. Entonces, como ya se usaron estas y se usó aquí, se les conoce como reacciones acopladas. Ya, esas son las reacciones acopladas. Eh,
Ya. El anabolismo, entonces, como les ponía aquí, el anabolismo crea algo, ¿no? Tiene acá algo y justo tiene energía y va a combinar estos dos y le va a salir otra cosa. En cambio, el catabolismo no. El catabolismo, justo aquí, miren, la imagen es clarísima. Acá hay partículas, ¿ya? Partículas. Y gracias a que se unieron con la energía, ya lo han unido a estas partículas. Y ahora ya tienes un compuesto que necesitas. En cambio, el catabolismo no. Lo que el catabolismo quiere, no quiere algo que tu célula necesita. No. El catabolismo lo que quiere es tener energía. Y esa energía lo saca cuando rompe estos enlaces. Lo rompe, se vuelven chiquitos y entonces tú puedes tener la energía. Y ya está. Esto también es importante porque esto lo vamos a ver hoy, que en la mitocondria se da la vía glucolítica. ¿Ya? Ay, por ahí. Ya, entonces eso es básicamente, chicos, lo que es anabolismo y catabolismo. Me dicen si lo han entendido, chicos, hasta ahora. ¿Ha quedado claro? Sí, está claro. Ya, chicos. Ya, entonces, continuamos. Ahora vamos a ver la localización de las vías metabólicas. Ya, la localización de las vías metabólicas. Eh, las vías metabólicas están en compartimentos específicos de la célula, ya en lugares específicos, porque si estuvieran en un solo lado, entonces lo que se deshizo lo volverían a formar, una cosa así. Entonces, estas vías metabólicas tienen un orden y cada una va a tener un espacio en la célula. Por ejemplo, la síntesis, que es la formación, se va a dar en el citosol. Y todo lo que tiene que ver con oxidación se va a dar en la mitocondria. ¿Ya? Por ejemplo, la beta-oxidación se da en la mitocondria, porque es un proceso de oxidación. Pero no se marean mucho porque eso ya lo vamos a ver mientras avancemos con los temas, porque ese ya creo que es tema del final. Las vías metabólicas, o sea, la razón por la que las vías metabólicas están separadas es justamente porque, como les decía, unas van a ser para catalizar y otras van a ser para sintetizar. Entonces, si sucedieran en el mismo lugar, entonces uno podría interferir con el otro, ¿no? Por ejemplo, ya se liberó energía, no, pero este volvió a usar y lo volvió a formar. Entonces no tendría sentido. Por eso es que cada reacción tiene su lugar. O sea, cada reacción tiene su lugar. En cuanto a la regularización metabólica, esta se va a dar de tres formas. ¿Ya? Tenemos a la modificación alostérica, que ya lo había explicado antes, es con enzimas alostéricas. Y son importantes, ¿por qué? Porque ya les había explicado, la enzima tiene un activador y un inhibidor. Entonces, cuando tu cuerpo lo requiera, estas enzimas son fáciles de activar. Y cuando ya no lo requiera, también se pueden inhibir fácilmente. Entonces, por eso es más sencillo y es muy importante la modificación alostérica. En cuanto a la modificación covalente,
Eso también ya lo habíamos visto. Acá está la imagen. Acá ya lo habíamos visto. Que por ejemplo, la fosforilasa, aquí está la glucógeno fosforilasa B, que es la forma inactiva de la enzima. Esta pasa a ser una enzima activa gracias a la quinasa, a una fosforilasa quinasa. Y una fosforilasa fosfatasa la desfosforila y la convierte en inactiva. Entonces, esa es básicamente la modificación covalente. Es por mecanismos de fosforilación. En estos, la enzima se puede activar o inactivar dependiendo de otra enzima. Ya también depende de otra enzima. Entonces, por eso les decía que en la primera clase que estas enzimas son bastante importantes también. Y esto lo vamos a ver más adelante cuando ya veamos la glucólisis y todo eso. En cuanto al control genético, también es otro, y eso no lo habíamos visto mucho, el control genético. Ya el control genético, vamos a tener a dos tipos de enzimas, a las constitutivas y a las enzimas inductivas. No he puesto una imagen por acá, pero también el control genético es importante porque gracias a cuánto requiera tu célula, se van a formar, por ejemplo, enzimas alostéricas, ¿ya? Gracias a este control genético, por ejemplo, se pueden formar enzimas alostéricas, ¿no? Por ejemplo, ahora que vamos a hablar de carbohidratos, hablemos sobre la glucoquinasa, ¿ya? La glucoquinasa, que la glucoquinasa es una enzima, por ejemplo, inducida, o sea, inductible, mejor dicho. ¿Por qué? Porque la glucoquinasa va a actuar siempre y cuando, por ejemplo, a ver. La glucoquinasa es una enzima que se produce gracias a la insulina. O sea, la insulina es la que le dice a esta enzima, que es una enzima alostérica, la glucoquinasa es una enzima alostérica, pero se forma gracias a que tu cuerpo la necesita. ¿Y cómo sabe tu cuerpo que tiene que producir glucoquinasa o tiene que formar glucoquinasa? Porque la insulina lo provoca. O sea, la insulina le dice, oye, necesito a tus células, ¿no? Necesito que produzcas glucoquinasa. Entonces tu cuerpo empieza a formar glucoquinasa. Y esa es una enzima inducida, ¿ya? ¿Por qué? Porque se induce su formación o su producción por algo, por alguien. Por ejemplo, la insulina que produce la formación de la glucoquinasa, que es una alostérica, pero eso ya lo vamos a verlo. En cuanto a las enzimas constitutivas, estas no necesitan que alguien venga y le diga que se formen, simplemente se forman, ¿ya? Nadie viene y, por ejemplo, no viene el glucagón y le dice, fórmate, ¿no? Simplemente se forma, sin necesidad de que haya alguien más. ¿Esa parte se ha entendido, chicos? ¿Se ha entendido, chicos? Sí. Ya, gracias. Bien, ahora vamos a ver las vías de señalización, ¿ya? Las vías de señalización vamos a tener, por ejemplo, a la AMP cíclica, vamos a tener los factores de transcripción y al inositol, fosfato y calcio. Estas vías de señalización van a ser importantes porque permiten que haya una regulación también, ya que hay una regulación.
Y esto hace que todo en tu cuerpo funcione de forma adecuada, ¿no? Porque si no hay una regulación, entonces no, todo estaría desordenado. Pero estas vías de señalización hacen que todo funcione adecuadamente. Por ejemplo, en el caso del AMP cíclico, estos son solo ejemplos, no son las únicas vías de señalización. Tenemos, por ejemplo, las vías de señalización del AMP cíclico, que algunos que van a estimular esta vía de señalización van a ser el LH o el FSH, el glucagón, la adrenalina, epinefrina. ¿Qué es lo que pasa? Miren, viene aquí un efector, ¿ya? Esta adrenalina va a ser un efector, así se llama, efector. Acá lo recoge un receptor. Este receptor lo lleva hasta el transductor. El transductor amplifica la señal y se da la señalización correspondiente. ¿Quiénes participan, Thais, en la vía de señalización? En la vía de señalización participa este receptor, este transductor y este amplificador. Thais, pero aquí yo veo el efector y veo ya el segundo mensajero. Sí, pero ellos no participan. No se considera como que estén participando en la vía de señalización. Los que participan son el receptor, el transductor, el amplificador. Nada más, solo esos tres. Y se va a repetir acá también. En todas las vías de señalización va a haber un receptor, transductor, amplificador. En el caso, por ejemplo, del AMP, los que hacen que este AMP o estimulan que se forme el AMP van a ser los que les mencioné, ¿no? El LH, FSH, glucagón, adrenalina, epinefrina. Esto se lo tienen que aprender, sí, chicos, porque quizás se lo tomen en el examen o en sus pasitos. Pueden colocarles. Lo que pasa es que ya va a venir, por ejemplo, en este caso, la adrenalina. Su receptor va a ser un beta adrenérgico. El transductor va a ser la proteína G y el amplificador va a ser la adenilciclasa. ¿Ya? La adenilciclasa permite que el ATP se convierta en AMP cíclico. Y este AMP cíclico activa a la proteinquinasa. ¿Ya? Y este proteinquinasa ayuda, o bueno, es parte del proceso de catabolismo del glucógeno. Cuando veamos en la clase, no sé si es la próxima o la tercera de carbohidratos, pero cuando veamos el catabolismo del glucógeno, vamos a ver que está presente el AMP cíclico. Incluso cuando vamos a ver lípidos, el AMP cíclico también va a estar presente. Y la proteinquinasa también, porque el AMP cíclico activa a esta enzima. Otra vía de señalización son los factores de transcripción, ¿ya? Ahí tenemos a las que lo estimulan, la insulina. La insulina estimula a los factores de transcripción. Entonces, aquí vamos a ver que el efector va a venir por acá. Aquí está el receptor, que es el RPTK, el transductor, que son todos estos, y el amplificador, que está aquí. Eso no se lo tienen que aprender, chicos, porque eso sí no va a venir. Del AMP sí, porque el AMP es importantísimo. Pero este receptor, este transductor y este amplificador no les va a venir. Lo que sí se tienen que saber es que en los factores de transcripción, lo que se busca es que este AMPK, que ese sí se lo tienen que aprender, el AMPK de los factores para los factores de transcripción va a ir hasta dónde. Esto quiere decir que es el núcleo, ya, el núcleo. Y este va a ir aquí y le va a decir, tienes que producir, por ejemplo, en el caso, como va a ser en el caso de los carbohidratos, el que lo induce es la insulina, que le va a decir, forma GLUT4. ¿En dónde? Específicamente, células del hígado, hepatocitos y adipocitos, células del tejido adiposo. Ahí estas dos células, y esto sí, chicos, es importantísimo. Hay unos GLUT, ya, GLUT1, GLUT2, que no sé qué, no sé cuánto.
El que se lo tienen que saber sí o sí es el GLUT4. El GLUT4 va a estar en el hígado y en el adipocito. Y es importantísimo para que tus células puedan captar la glucosa y que pueda ingresar a tu célula. Si no, en el hígado y en el adipocito no puede ingresar. Ya necesita sí o sí GLUT4. Igual esto me parece que más adelante hay un cuadro donde se explica más que el GLUT4 es específico hígado y adipocito. Y es gracias a este MPK que tus células pueden producir GLUT4 para que captes glucosa, ¿ya? Para que captes glucosa. Y por último, la otra vía de señalización va a ser la del inositol, fosfato y calcio. Esta va a ser estimulado por catecolaminas y acetilcolina, en realidad otras también, como la hormona liberadora de tirotropina, y otras. Pero las más importantes son las catecolaminas y la acetilcolina. Estas catecolaminas y acetilcolina, lo mismo, pues viene una hormona, acá está el receptor, pasa el transductor, amplificador, ya, eso no es lo importante. Lo importante es que el inositol fosfato es el que va a ir y va a hacer que se libere el calcio, ya que salga el calcio. Eso es lo importante. Que esta vía de señalización lo que quiere es que se libere calcio. ¿Por qué, Thais? Porque el calcio va a ser importante para la glucogenólisis. Ya eso lo vamos a ver más adelante cuando hablemos sobre el glucogenólisis. Pero por ahora quédense con eso, con que el AMP cíclico es muy importante. Como estamos viendo carbohidratos, solo con carbohidratos, quédense. Es muy importante porque ayuda en el catabolismo del glucógeno. Los factores de transcripción son importantes, son estimulados por la insulina y ayudan a la formación de GLUT4 en células específicas en células específicas como los hepatocitos y los adipocitos. Y el inositol, fosfato y calcio son importantes porque liberan calcio, ¿para qué? Para la glucogenólisis. ¿Ya, chicos? ¿Quedó claro entonces hasta ahí? Sí. Ya. Listo, chicos, entonces vamos a continuar con la siguiente diapo. Y ahora vamos a ver sobre como tal la digestión de los carbohidratos, ¿ya? Los carbohidratos de nuestra dieta habitual es el almidón, la sacarosa y la lactosa. No todo el mundo come estos carbohidratos, bueno, algunos, pero generalmente casi todos comemos almidón, sacarosa y lactosa. Entonces esos son los principales carbohidratos en nuestra dieta, ¿ya? La digestión de los carbohidratos empieza en la boca. Ya ustedes pueden decir, no, pero eh, todo empieza en la boca porque a mí me enseñaron que el sistema digestivo inicia en la boca. Sí, es verdad, la mayoría, por ejemplo, los carbohidratos inician en la boca. Pero, por ejemplo, hay otros que no inician en la boca, pero eso ya lo vamos a ver para el final. Pero no inician en la boca, ¿ya? Así que si hay alguna preguntita por ahí de que todos los alimentos, bueno, la digestión de todos los alimentos empieza en la boca, no. De todos no. Pero de los carbohidratos sí. ¿Por quién? Por esta enzima. Importante. Alfa-amilasa salival. Ya por esa va a empezar a digerirse los carbohidratos. ¿Y qué va a hacer esta alfa-amilasa salival? Va a hidrolizar los enlaces alfa 1 y 4, específicamente estos, ¿ya? No puede hidrolizar otros enlaces. Y al hidrolizar estos enlaces, por ejemplo, están así, ¿no? Ya, imagínense que es algo así. Entonces, solo sacó este enlace, que era el 1,4. Solo ese enlace. Y los otros no los sacó. Entonces, a estos productos de la alfa-amilasa salival se le conoce como dextrinas. Dextrinas. Luego va a pasar de la boca, hace todo su recorrido, llega al estómago. En el estómago hay digestión de
de carbohidratos, no. Ya no va a haber digestión de carbohidratos porque no hay una enzima que pueda o sea, que pueda realizar el catabolismo de los carbohidratos en el estómago. Porque como les decía, hay enzimas que no trabajan en un pH ácido, o sea, generalmente neutro. Entonces, como el pH del estómago es tan bajo, o sea, es ácido, no hay enzimas ahí. Entonces pasa nomás, pasa. Y cuando llega al intestino, recién puede seguir su proceso de digestión. ¿Por quién? Por la alfa-amilasa pancreática. En la boca salival, en el intestino pancreática. Pero te dices pancreática, sí, porque el páncreas produce sus enzimas y las libera y las deja en el intestino delgado, ¿ya? Y ahí es donde llega tus carbohidratos y ahí es donde tu alfa-amilasa pancreática los va a metabolizar. ¿Qué otras enzimas hay, Thais? Bueno, hay otras enzimas como la glucosamilasa, ¿ya? O también se le conoce como alfa-glucosidasa. También está presente la sacarasa, la isomaltasa, la lactasa, ¿ya? Que esta glucosamilasa, sacarasa, isomaltasa, lactasa, ya debe sonar, ¿no? Por ejemplo, aquí la sacarasa, ¿por qué? Porque degrada la sacarosa. Lactasa, lactosa. Maltasa, maltosa. Listo. Entonces, más o menos eso es lo que sucede, chicos. ¿Ya? Entonces, por aquí tenemos al almidón. Y este almidón, si es, por ejemplo, alfa-amilasa salival, bueno, se convierte en alfa-dextrinas, ¿no? Después también se puede convertir en maltosa o en maltotriosa. El almidón, no todos los carbohidratos, solo el almidón. Y luego, por ejemplo, esta maltosa, gracias a una maltasa, se convierte en glucosa finalmente, ¿no? La maltotriosa, gracias a una glucoamilasa o una alfa-glucosidasa, esta es para las dos, para la maltotriosa y las alfa-dextrina. Se convierten ambas en glucosa, ya que la glucosa es lo que se requiere, pues, ¿no? O sea, lo importante. Entonces, hasta ahí llega. En el caso ya específico de la sacarosa, lactosa y maltosa, bueno, ellas ya tienen sus enzimas específicas, ¿ya? Ya tienen sus enzimas específicas. Thais, ¿qué pasaría si no tengo una enzima? ¿Me muero? No te mueres, simplemente no puedes degradar ese producto. Por ejemplo, los intolerantes a la lactosa, que es lo más común, no tienen lactasa. Y al no tener lactasa, no pueden degradar la lactosa. Entonces, tienen diarrea o les da indigestión, porque no lo pueden degradar. Pero ya eso no solo es porque no tienen lactasa, sino porque hay unas bacterias y bueno, otras cosas. Pero básicamente son intolerantes a la lactosa porque no tienen la lactasa. Y no es como que tú te puedas tomar la enzima y ya no te vuelves intolerante a la lactosa, ¿no? Por eso es que los intolerantes a la lactosa en realidad no es como que tuviese una solución. Ahora, la sacarosa es glucosa más fructosa. La lactosa es glucosa más galactosa. Y la maltosa simplemente son dos glucosas. Ya, eso sí hay que aprenderlo, chicos, de memoria. De memoria, ¿cuál es cuál? Ya, sacarosa, glucosa fructosa, lactosa, glucosa lacalactosa y maltosa, dos glucosas. Listo. ¿Esa parte está entendido, chicos? ¿Se entendió, chicos, esa parte? Bueno, para terminar esta diapo, vamos a ver los polisacáridos no digeribles, ¿ya? Entre los polisacáridos no digeribles vamos a tener a la fibra dietaria. La fibra dietaria puede ser de dos tipos. Puede ser una fibra soluble como los cítricos, manzanas, avena, etcétera, y una fibra insoluble como los productos integrales. Por ejemplo, compras tu pan integral, ya es una fibra dietaria. Y Thais, pero si o sea, no lo puedo digerir,
Entonces, ¿de qué me sirve? La fibra dietaria sirve para que, por ejemplo, no te estreñas, ya no hay estreñimiento. Va a regular que el paso por tus intestinos sea adecuado, por ejemplo. Además que ayuda a otras cosas como que te reduce el colesterol, ayuda a problemas cardiovasculares y todo eso, porque en estas también en la fibra dietaria está, por ejemplo, las verduras, ¿no? ¿Por qué te dicen come verduras? O por qué te dicen, si tienes estreñimiento, no sé, cómete una papaya, ¿no? Por ejemplo. Porque son productos que, si bien es cierto, no lo puedes digerir, o sea, no es que te van a servir mucho, pero sí te ayudan a que tu proceso de digestión sea más adecuado, ¿no? Sea más adecuado. Bien, ahora ya vamos a hablar de la absorción de los carbohidratos. Los productos finales que se obtienen después de la digestión van a ser los tres que habíamos hablado acá, ¿no? La glucosa, la fructosa y la galactosa. Esos son los tres que vas a obtener. Bien. Se copió doble vez. Ya bueno. Glucosa, galactosa y fructosa. Vamos a tener dos tipos de transporte. ¿Ya? El transporte pasivo y el transporte activo. El transporte pasivo, justo aquí aparecen los GLUT. Los GLUT no dependen de energía, o sea, no necesitan ATP para que puedan transportar glucosa. Simplemente ellos lo transportan y ya. Aquí, por ejemplo, he puesto el GLUT2 que transporta glucosa en el intestino. Ese se encarga de transportar la glucosa en el intestino. Y el GLUT5 que transporta fructosa, porque el GLUT5 no transporta glucosa, sino transporta únicamente fructosa. ¿Ya? ¿A dónde? Al enterocito, es decir, a una célula de tu intestino. ¿Sí? A una célula de tu intestino. Y otra que les hablaba que es súper importante, que es la GLUT4. ¿Ya? Y esta GLUT4, sí, chicos, es esencial, así esa nunca se deben olvidar. En realidad de estas dos, ya, de la GLUT5 y la GLUT4. ¿Por qué? Porque la GLUT5 es únicamente transportadora de fructosa y la GLUT4 es esencial para el hígado y para el adipocito. Thais, ¿lo puedo encontrar en mi músculo de mi pierna? No. ¿Lo puedo encontrar en mi cerebro? No. ¿Lo puedo encontrar en mi corazón? No. Únicamente en el adipocito y en el tejido adiposo esencialmente. ¿Ya? Esencialmente porque ahí, no, o sea, no puede estar en otro, necesita, ya el hígado y el adipocito, los hepatocitos y los adipocitos necesitan porque si no, no pueden captar glucosa. Y al no poder captar glucosa, que es súper importante, entonces no, no va a poder captar la energía que necesita tu célula, ¿ya? Por eso es importantísima esa GLUT4. En cuanto al transporte activo, ya en el transporte activo ya se necesita ATP. Ya se necesita ATP. Y aquí hay un sistema que se llama, aquí está el nombre ya, pero lo voy a escribir, SGLT. Y este sistema SGLT, no sé si por acá está. Bueno, no está. Bueno, pero este SGLT básicamente es porque va a usar, como es activo, usa energía, ¿ya? La verdad que no es tan importante. ¿Qué es importante? Siempre les van a preguntar GLUT4. Esa es fija, GLUT4. En cuanto al transporte de carbohidratos,
tenemos que básicamente se va a ir al enterocito, lo importante es que entre ya al intestino, luego va a ir a la vena porta y ya sabemos que la vena porta no es una vena que transporta desechos, pues no, esa vena es importante porque va a transportar cosas importantes. Entonces, en este caso, la vena porta recoge a esto que ya se absorbió en el enterocito y lo lleva hacia el hígado y del hígado se distribuye hacia todos los tejidos extrahepáticos. ¿Ya? Aquí tenemos, por ejemplo, de aquí a la circulación se va a ir acá al hígado y ya después se va a ir a tejidos extrahepáticos como el corazón, como el cerebro, el músculo, etcétera, ¿ya? Pero a partir del hígado, porque primero se tiene que absorber en enterocitos en el intestino y después pasar a la vena porta y llegar hasta el hígado. O sea, sí o sí tiene que pasar por el hígado. Y el hígado ya se encarga de distribuirlo a todos los demás tejidos, a través, obviamente, de la circulación. Acá están los otros GLUT, por ejemplo, el GLUT1, que es para el cerebro, los eritrocitos, la placenta. Por aquí está el GLUT2, que es para el hígado, riñón, intestino, células beta pancreáticas. El GLUT3, neuronas y placenta. GLUT4, acá dicen otros, ¿ya? Pero especialmente tejido adiposo. Tejido adiposo es importante, del GLUT4, porque depende de la insulina. El GLUT5, ese sí solo transporta fructosa, ese no transporta glucosa. Y esos son todos los GLUT. Los que se deben aprender, el 4. El 4, que el tejido adiposo, porque siempre vamos a hablar sobre tejido adiposo, es dependiente de insulina. ¿Ya? Y la ya, eso también es importante. El páncreas es el que produce la insulina, pero ¿por qué lo produce? Tal vez simplemente le dio la gana de producir insulina, no sé. No, lo produce porque hay glucosa, o sea, por ejemplo, ya me voy y me como una torta de chocolate, ya, entonces ya hay glucosa en mi sangre. Esa glucosa hace que se forme insulina, ¿ya? Estimula las células beta pancreáticas para que forme insulina. La acetilcolina y la colecistocinina también, pero especialmente la glucosa. En cuanto a la homeostasis energética, vamos a tener, bueno, homeostasis quiere decir como regulación, ya regulación. Esta va a ser de dos tipos, puede ser a corto plazo, puede ser a largo plazo. A corto plazo quiere decir que, su propio nombre lo indica, chicos. Estas señales van a ser emitidas por el tracto gastrointestinal. Ya, por ejemplo, aquí tenemos las de la saciedad. Vamos a tener químico-receptores gastrointestinales y también la colecistocinina, ya la colecistocinina o CCK. Esta colecistocinina lo vamos a ver aquí, lo vamos a ver en lípidos, lo vamos a ver en proteínas, lo vamos a ver siempre, a la colecistocinina. Esta va a dar saciedad, ¿ya? ¿Por qué te da saciedad? Porque inhibe el vaciamiento gástrico, o sea, que tu estómago se vacíe. Y como tu estómago no está vacío, se está lleno, entonces esto hace que no te dé hambre y tú digas, yo ya me llené, ya estoy lleno, listo. Entonces esta colecistocinina inhibe el apetito, no te da saciedad. Los péptidos YY o también PYY también inhiben la saciedad. ¿Por qué? Porque la motilidad intestinal es el movimiento de los intestinos, ¿no? Al moverse, entonces todo lo que está en tu intestino va avanzando, va avanzando. Como lo ha inhibido, no está avanzando, entonces no hay como que un vaciamiento, ¿no? Entonces, también dices, yo estoy lleno, ya no quiero más. Entonces, saciedad, listo. Pero no solo te puede dar saciedad, porque imagínense, si nunca te diera hambre, entonces nunca tendrías ganas de comer, pues, ¿no? Entonces también hay otra que te dice, no, tú tienes que comer, o sea, a ti te tiene que dar hambre sí o sí. Y esa es la grelina, ¿ya? Que es una hormona que lo produce tu estómago. Y también lo produce el hipotálamo, ¿ya? Tu estómago y el hipotálamo.
Entonces es una hormona que te dice, ya son las 4 de la tarde, tú no has desayunado, no has almorzado y obviamente te está generando hambre. Entonces esa es la regulación a corto plazo. Pero no solo hay a corto plazo, sino también tenemos a largo plazo. Esta regulación a largo plazo vamos a tener a la insulina y a la leptina. La insulina inhibe la ingesta de precursores energéticos, ¿ya? Eso hace que, no que se active la CCK, sino hace que esta colecistocinina se vuelva más sensible, ¿no? Y le dice, oye, colecistocinina, di que ya estamos llenos, ya, entonces ya estamos llenos. Y por eso es que la insulina produce saciedad. En cambio, la leptina causa una disminución de la ingesta. Ya, y esta leptina es importante porque induce que pierdas peso. ¿Por qué? Porque incrementa el gasto energético. Imagínense, si ustedes, este, si ustedes, a ver, es como, ¿por qué haces ejercicio? ¿Por qué dicen que hacer ejercicio hace que bajes de peso? Porque tu gasto energético va a ser mayor. Entonces, si tú te vas 5 horas diarias al gimnasio, obviamente vas a gastar más energía y obviamente vas a adelgazar. Entonces, ese es más o menos el trabajo de la leptina. Es como si te estuvieras yendo al gimnasio. Ya esta va a inducir a la pérdida de peso. ¿Se ha entendido hasta ahí, chicos? Para ya pasar para ya avanzar con lo demás. Sí. Ya. Los destinos metabólicos de la glucosa, chicos. La glucosa va a ir a 4 lugares. Va a ir a la biosíntesis de glucógeno, que es cuando, por ejemplo, no sé, hoy día me comí 5 panes. Entonces mi cuerpo dice, mira, yo la verdad que solo necesitaba uno, pero como ya te comiste los 5, entonces yo lo voy a guardar porque de repente mañana no comes nada. Entonces produce glucógeno y es importante porque es básicamente guardar glucosa, almacenar glucosa en el hígado. ¿Ya? En el hígado se queda ese glucógeno y ya cuando no comas, ya se libera y se van a tus células. Se va la glucólisis, ya para poder seguir todo el proceso, la glucólisis, ciclo de Krebs, no sé qué, para así obtener energía también. Para la vía de las pentosas, ¿por qué? Porque ahí se genera el NADPH y se forman las pentosas, que son importantes para qué, para los ácidos nucleicos. O a la vía de los ácidos urónicos. En la vía de los ácidos urónicos, bueno, esta vía es importante porque va a ayudar a la excreción de fármacos, ¿ya? Y también de bilirrubina y biliverdina. Pero eso ya lo vamos a ver más adelante. Lo que sí ya se tiene que aprender estas dos. Vía de glucógeno que sirve para almacenar la glucosa en el intestino, en el hígado y también en el músculo, una parte, pero más en el hígado. Y la glucólisis para que se libere ATP y que tengas más energía. ¿Ya? Tengas más energía. Listo, chicos. ¿Han entendido hasta ahí entonces? ¿Ha quedado todo claro o tienen alguna pregunta? Todo claro. Ya. Listo. Ahora la pregunta que les he dejado aquí es qué pasa con la leptina y la obesidad. Eh, yo les puedo decir, por ejemplo, la leptina, habíamos hablado aquí, que la leptina lo que hace es que tú ya no quieras comer, ¿no? Encima incrementa el gasto energético y encima hace que tú
pierdas peso, o sea, bajes de peso. Entonces, tú deberías decir, mientras yo tenga más leptina en mi cuerpo, claramente voy a ser más delgado. Pero la realidad es que no. O sea, por ejemplo, las personas que son obesas tienen alta cantidad de leptina. O sea, yo no lo podía creer porque como las personas obesas, si es que la leptina es para la pérdida de peso, como las personas obesas, como un paciente obeso puede tener la leptina elevada. Y es porque a pesar de que esta leptina esté presente, hay una falla en esta leptina. Y los receptores de leptina están fallando. Entonces, esto hace que la leptina, algo así como que no se active y no pueda realizar su función. Entonces, al final, la leptina está presente, pero no realiza su función. Es por eso que las personas con sobrepeso no están perdiendo esa energía, no están perdiendo el peso, que se supone que deberían perder, pues, si tuviesen más leptina, ¿no? Entonces, esa es la razón, chicos, de la relación que hay entre la leptina y la obesidad. ¿Ya? ¿Ha quedado todo claro, chicos? Sí, todo claro. Ya. Ahorita vamos a resolver entonces las preguntas. Déjenme un ratito, porfis. Ya. Entonces vamos a resolver las preguntitas. Ya. ¿Qué es el metabolismo intermediario, chicos? ¿Alguien me puede responder? La B. La B, ¿no? ¿Por qué no sería la A? Dice la síntesis de proteínas a partir de aminoácidos. Cuando ya hablamos de metabolismo es porque quiere hablar de que no solo es la síntesis, sino también el catabolismo, ¿no? Ambos. La digestión de alimentos en el estómago, no, porque la digestión no solo se da en el estómago. La extracción de desechos metabólicos tampoco, ¿no? La- Sería la conversión de nutrientes en energía en moléculas necesarias para el crecimiento y mantenimiento celular. Igual, ya sabemos que no solo es la degradación, o sea, sino también la síntesis, ambos, metabolismo, ambos. ¿A qué se le denomina vía metabólica? La B. Ya, gracias. Describe los mecanismos de regulación metabólica. Ya. Ya, muy bien. En la 4, bueno, 5. La B.
Ya. Y la última. La A. La A, ¿no? Listo, chicos. Ay, se me había ido un poco. A ver, denme un segundo. Voy a compartirles el link por aquí. Ya, chicos, ya les compartí el link del post-test. Espero que les haya gustado la clase y que hayan entendido. Nos vemos mañana para la segunda parte de carbohidratos. Chao, chicos, cuídense mucho.